edición de la Guía de Tecnologías de Ahorro y de Eficiencia Energética. Yo creo que merece la pena comentar cómo se elabora una guía de estas muy brevemente, pero bueno, esto se hace a través de los grupos de trabajo que tenemos en ANESE, en la Asociación Nacional de Empresas de Servicios Energéticos, y esos grupos de trabajo que son, bueno, pues tienen distintos propósitos. Hay uno específico dedicado a tecnologías que lo que hace es que integra los fabricantes que tenemos en la casa, ¿no?, que tenemos dentro de la asociación. Es interesante mencionar que dentro de la asociación tenemos un ecosistema completo de compañías de todo perfil, algunas nacionales, internacionales, multinacionales, que permite una capilaridad de desarrollo de proyectos territorial, tanto en España como fuera, en cualquier sitio, a nivel multinacional. Y que esa tipología de empresas que van pues, desde bancos directamente hasta empresas consultoras, por supuesto fabricantes, empresas de todo perfil y, desde luego, las empresas de servicios energéticos, que son las encargadas de integrar todo eso y de hacer que funcione. Uno de esos grupos de trabajo, como os digo, es de tecnologías, y este grupo es el que promueve que nosotros por cuarto año consecutivo hayamos decidido plasmarlo eso, documentarlo en una guía que luego es práctica para el sector, ¿no? Comentábamos antes en la charla que teníamos fuera, en la cumbre del clima del año pasado en Glasgow, en noviembre, comentó Al Gore que, bueno, arrancó su ponencia después de que todos los científicos hablaran, diciendo que los técnicos habían hecho su trabajo, ¿no? O sea, soluciones técnicas para los retos que estamos enfrentando ya tenemos. Desde luego, la eficiencia energética no ha hecho más que subir páginas en el libro y cada vez ocupa más. No nos olvidemos del impacto que tiene el ahorro energético en los objetivos de descarbonización, y todos nosotros estamos sujetos a esos objetivos, especialmente, como sabéis, en la Unión Europea. Los ingleses, que son tan buenos poniendo titulares a todo, ¿no?, el Fit for 55, que en castellano nos va a costar un poco más, ¿no?, desarrollarlo, pero vamos, básicamente es que reduzcamos un 55% de emisiones de CO2 al año 2030, y como nos gusta decir en el sector, ¿no?, y no nos cansamos de repetir, la mejor energía es la que no se consume. En este sentido, en eficiencia energética está casi todo por hacer, es decir, no le estamos prestando todos los recursos que debería, y, bueno, pues sin embargo, claramente es donde conseguimos unos retornos elevados. La guía precisamente lo que pretende es plasmar eso. ¿Cómo? Pues de una manera muy técnica, poniendo en papel. Ya aprovecho para decir que este es el último año que la sacamos en papel, que tenéis copias ahí disponibles, y a partir de esta tarde la tendremos disponible en formato digital en la página de ANESE. Pues, como os decía, plasmar en papel, a través de fichas y de casos técnicos muy concretos, distintas experiencias y distintas implantaciones en el ámbito de la eficiencia energética. Pues yo creo que, sin más preámbulo, voy a dar paso a Jacobo Llerena, que nos va a presentar una de las principales, supongo, ¿no, Jacobo?, una de las principales herramientas que tenemos encima de la mesa en el campo de la regulación, que son los certificados de ahorro energético, que todo el sector, como sabéis, estamos esperando de manera ávida desde hace tiempo. Y, bueno, creo que no nos vas a contestar a la pregunta de cuándo, pero sabemos que es inminente. Así que, como os digo, sin más preámbulo, doy paso a Jacobo. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis, por la presentación. Gracias a todo el equipo de ANESE y, bueno, y a todos los que estáis aquí participando en la jornada. Y la verdad es que de la presentación de la ponencia que quiero hacer, voy a empezar, pues eso, remarcando 4 ideas y espero explicarlas durante la presentación y acabar, ¿no?, y resumiendo esas 4 ideas. Y esto, a ver, no lo dijo Al Gore, pero me lo dijo alguien hace tiempo cuando quieres transmitir un mensaje o dar un discurso o hacer una ponencia, empieza yendo al grano y remarcando, ¿no?, las ideas que quieres transmitir. Yo estas 4 ideas son las siguientes. La primera, que ya lo ha comentado Luis, el vector climático, ¿no? El vector climático
no solamente de la eficiencia energética, sino bueno, pues de todo lo que estamos haciendo en el ámbito energético, ¿no? Que como sabéis es bastante importante y ya esos objetivos que nos hemos marcado ahí, tanto todo el paquete regulatorio de la Unión Europea y lo que estamos integrando internamente, pues así lo manifiesta, ¿no? Especialmente en el PNIEC. Segundo, la tecnología, y lo comentábamos antes, ¿no? Que bueno, a veces me ha pasado en otros foros que cuando voy a hablar o voy a presentar cuestiones concretas de eficiencia energética, pues alguien me mira asustado diciendo, bueno, este nos va a decir pues que paremos de producir, ¿no? O no hagamos nada, o no respiremos, ¿no? Dice, no, es que la eficiencia energética es tecnología, ¿eh? Y es tecnología pues muy variada, ¿no? Desde la envolvente, ¿no? De hecho, en la guía que se presenta hoy, pues se ponen casos, ¿no? Utilizando lana de roca, aislamiento de cámara de aire. También, junto con lo ya que conocemos, ¿no? en la climatización, con aerotermia o bombas de calor. En la guía hoy que hoy presentamos hay un caso de hidrólisis térmica que me ha gustado y me ha llamado la atención la utilización del biogás y del biometano para hacer ese caso que realmente es ejemplar y llama la atención, ¿no? Bueno, pues ya digo, en tecnología, ¿no? Luminarias, monitorización, con plataformas de gestión, analizando datos, bueno, que yo creo que es importante, ¿no? El tercer vector es los datos. La eficiencia energética también es hacer una senda, calcular y ver esa senda de ahorro, tanto en energía primaria como en energía final, que va a ser necesario, ¿no? Con un análisis riguroso, viendo indicadores, viendo estadísticas, ¿no? Para ser serios, ¿no? Para cuando decimos, oye, y ahora la Unión Europea, en la negociación de las directivas, nos plantea objetivos pues muy serios y rigurosos, ¿no? Ambiciosos, por decirlo de una manera, pero tenemos que dotarnos de las herramientas necesarias, ¿no? para alcanzarlos, ¿no? Para dar un mensaje y decir, oye, sí, vamos a por ello, pero también tenemos que ser serios, ¿no? con esos datos, ¿no? Y por último, y no menos importante, monetizar la eficiencia, ¿no? que antes también lo hablaba con Luis. Hasta ahora es difícil, o se ha hecho difícil en el sector, ver de una manera tangible la recuperación de esa inversión económica en la eficiencia energética, ¿no? Pues cambiar la envolvente no se cambia en 2 días, no nos vamos a engañar, ¿no? Y incluso, bueno, pues invertir, ya he puesto antes unos ejemplos, pues esa inversión a veces cuesta ver cómo vamos a recuperarla, sobre todo económicamente, ¿no? Pues monetizar la eficiencia es importante y este instrumento de los certificados de ahorro energético pensamos, y lo pensamos con datos, lo pensamos haciendo una prospectiva que va a ser importante, va a ser un instrumento realmente útil para monetizar esa eficiencia, ¿no? Bueno, me lanzo aquí a hablar, pero no sé cómo pasar la presentación. No. Está aquí. Está aquí, vale. No sé, es culpa mía. Gracias. Disculpad. Pero bueno, estas 4 ideas es lo que quiero transmitir, ¿no? También he preparado, quiero centrarme en los CAEs, pero he preparado una presentación un poco más amplia, pues como dice el título, ¿no? Viendo toda la regulación que estamos haciendo ahora en el sector, ¿no? No solamente de los certificados de ahorro energético. Vale, bueno, esto es una primera introducción. El Fit for 55, la verdad es que lo podemos titular en castellano como tormenta legislativa, ¿no? O tormenta regulatoria, ¿no? Entonces, en esa tormenta, he subrayado, sobre todo en el ámbito energético, lo que más nos afecta, ¿no? Pues la directiva de eficiencia de edificios, la directiva de eficiencia energética en general, y después la directiva de renovables, ¿no? Y en estas directivas, empezando por la directiva general, ¿no? de eficiencia energética, pues los objetivos que tenemos, ¿no? El objetivo vinculante, ¿no? de eficiencia energética, contribuciones también indicativas, el principio de Energy Efficiency First, la obligación de ahorro que antes os comentaba y que y voy a explicar con un poco más de detalle en las siguientes transparencias, que la verdad es que, como decía, es un objetivo ambicioso y tenemos que prepararnos, ¿no? También para cómo lo vamos a conseguir, ¿no? También ser ejemplares, ¿no? El sector público y, tanto en la Comisión Europea como en el Ministerio, pues nos preocupa, ¿no? El enfoque de pobreza energética y de empoderar al consumidor, ¿no? En la EPBD, la Directiva de Edificios, que actualmente pues está en el Consejo y establece también unos objetivos ambiciosos, ¿no? tanto en emisiones de gases de efecto invernadero como en consumo de energía final, ¿no?
Aquí los principales elementos, ¿no? Pues es el edificio de cero emisiones, ¿no? Hemos pasado del casi cero, ¿no? al cero emisiones. También unos estándares que los denominamos los MEPs, que la verdad, en esta negociación que tenemos ahora con otros Estados miembros, pues hay distintos enfoques, distintos approach, por decirlo de alguna manera, pero creemos que es un instrumento realmente útil para esa ambición y esos objetivos, pues plasmarlos o concretarlos de manera tangible, ¿no? Hacer una senda de ahorro y de descarbonización de los edificios que realmente pues pueda ser concreta, ¿no? En los próximos años, tanto pues 2030, 2035, 2040, ¿no? y con la senda de 2050 como gran objetivo, ¿no? Aquí tenemos el certificado de eficiencia de los edificios, que por cierto, no hay que confundirlo con los CAEs, que ya me ha pasado en algún otro sitio que me dicen, oye, pero esto es lo mismo, es diferente. Es diferente. Bueno, ya aprovecho. ¿Cuánto tiempo tenemos para...? Bueno, perfecto, ya me habéis contestado. Pues los certificados de eficiencia en edificios son certificados realmente existentes, se regula en el Real Decreto 390 de 2021 y es el instrumento que utilizamos para medir realmente esos parámetros de eficiencia en los edificios. Y cuando digo edificios es pues tanto viviendas, residencial como terciario, ¿no? Y en esos parámetros es ese consumo de energía primaria o esa reducción de energía primaria, así como la reducción o la disminución del CO2, ¿no? Entonces, es, ya digo, un certificado que está en funcionamiento, es muy importante como parámetro de medición para las subvenciones del PRTR y, ya digo, pues que está en funcionamiento, se modificará también pues, fruto de la directiva, ¿no? Los CAEs, que a continuación lo explicaremos, todavía no está aprobado y es un certificado con otra perspectiva, ¿no? Y como lo voy a explicar más adelante, pues ahora no me voy a repetir, ¿no? Financiación, ¿no? Financiación de las rehabilitaciones, ¿no? Lo que comentaba ahora del PRTR, todas las ayudas que hay, importante, bueno, pues para esa financiación el certificado de eficiencia en edificios establece un check muy importante, ¿no? Esa reducción de un 30% en energía no primaria, ¿no? Bueno, aquí una iniciativa de la Comisión que está relacionada con toda esta financiación y la rehabilitación energética de edificios, que es la Renovation Wave, ¿no? Bueno, entrando ya en materia, ¿no? y viendo pues, qué hay que hacer en los edificios y viendo el edificio como un generador, un consumidor importante y tanto en esa generación como en ese consumo hay una capacidad de ahorro, pues la verdad es que muy grande, ¿no? Por eso tenemos que ver al edificio pues como un hub energético, desde la cubierta hasta la plaza de aparcamiento, ¿no? Donde podemos instalar el punto de recarga y con la climatización también, ¿no? Bueno, antes he puesto un ejemplo de bombas de calor, pero no es solamente la única tecnología que hay que aplicar. Bueno, y esto es un poco como lo vemos, ¿no? La evolución que estamos viendo, también con la directiva del Repower, el Repower EU, donde bueno, pasamos de unos flujos, ¿no? Muy tradicionales, donde bueno, pues era la generación, ¿no? Que era bueno, pues verlo ahí arriba, ¿no? Igual que se veía, bueno, pues antiguamente al ministerio, ¿no? El ministerio, ¿no? Pues está ahí, pues que es inaccesible, ¿no? Y es un flujo, pues una relación, pues un poco como muy jerárquica, ¿no? Pues pasamos en esas relaciones, pues pasamos a lo que estamos viendo ahora, ¿no? Que esos flujos ya no son tan bidireccionales, ¿no? La tecnología y después las diferentes capacidades nos ayudan, ¿no? A tener una generación más distribuida y después también a empoderar al consumidor, ¿no? Y esta frase que a veces está como muy hecha, ¿no? Como que ¿no? nos gusta decirla, pero en la práctica pues lo vemos, ¿no? Y aquí la tecnología vuelve a ser fundamental y la capacidad de ahorro y la eficiencia energética juega un papel importante, ¿no? Y también con variables y vectores como el autoconsumo, ¿no? Y la electrificación, lógicamente. Bueno, pasando ya a un ámbito más nacional, a una regulación interna, hoy os he puesto también un poco por dónde nos movemos, ¿no? Y en esto es regulación ya existente, regulación que también tendremos que modificar, y ahí aparecen los CAEs, ¿no? Como proyecto de Real Decreto. Vale, y los CAEs, ¿cómo empiezan o cómo los vemos, ¿no? Desde el punto de vista del Ministerio lo vemos como una herramienta que nos ayudará a conseguir lo que he repetido, lo que he dicho antes, ¿no? Un objetivo realmente ambicioso, ¿no? Un objetivo que, como lo he marcado ahí, que son 54.000 kilotex, más de 54.000 kilotex, ¿no? Si lo comparáis con el objetivo de 2014 a 2020, es un salto pues realmente llamativo, ¿no? Y en ese ahorro acumulado para todo el periodo 2021-2030, pues pensamos que los CAEs nos pueden ayudar
por supuesto, al Ministerio a conseguir esos objetivos y a todos los operadores, agentes, operadores económicos que intervienen en este ámbito. Vale, estos son los objetivos que están en el PNIEC. Sabéis que el PNIEC ahora también se está actualizando, ¿no? Y ahí lo veis, ¿no? Lo que se calculó, pues antes de 2020 pues eran más de 36.000 kilotep, pues ahora pasamos a 54.400. Aquí lo he desagregado por sectores y también es llamativo, porque a veces, bueno, sé que los que estáis aquí lo conocéis muy bien, pero bueno, me he encontrado en otros foros que a veces no somos conscientes que el ámbito del transporte es el mayor consumidor, ¿no? Y hay un ámbito de actuación ahí muy potente, igual que el industrial. Y ahí lo digo, y pensando también en los CAEs, que los CAEs actúan en todos los sectores. Actúan no solamente en residencial o terciario, sino también en el ámbito de la industria, pues introduciendo pues mucha tecnología que puede ahorrar y que puede disminuir ese consumo y nos da un espacio de actuación y de ahorro pues muy interesante, la verdad. Bueno, entrando ya en materia CAE, en los CAEs propiamente, aquí es un esquema de cómo está ahora y cómo cambiaría, ¿no? Es un proceso muy básico, ¿no? Pues ahora lo que se le exige a los sujetos obligados, que como conocéis son pues comercializadoras, ¿no? Eléctricas, de gas y también en el ámbito de productos petrolíferos, se les exige en función de sus ventas que aporten pues un dinero, una equivalencia financiera al Fondo Nacional, ¿no? Y una vez que ese dinero está en el Fondo Nacional, pues desde el Ministerio, a través del IDAE, se impulsan programas de ayuda también pues en sectores variados, ¿no? Y con esos programas de ayuda pues intentamos conseguir los ahorros necesarios para después justificarlos conforme al anexo 5 de la directiva y reportarlos a la Comisión Europea. ¿Cuál es el cambio? Bueno, pues por resumirlo, y eso no está ahí escrito, pero por resumirlo, el cambio fundamental es que el sector cobra la iniciativa. O sea, pasamos de un ámbito donde subvencionamos y era necesario. O sea, cuando esto se empezó a diseñar en 2013, 2012, 2013, 2014, pues era necesario, tanto desde el punto de vista energético como económico, lanzar esa subvención, impulsar ese sector, ¿no? Pero ahora vemos que ese sector el que tiene que recuperar la autonomía, la iniciativa, la capacidad de decidir dónde hay que invertir y dónde es más económico invertir, ¿no? Y en ese sentido, pues, es el sujeto obligado quien hace ahora la actuación de ahorro, ¿vale? Y la hace en función de parámetros tanto energéticos como económicos, es decir, dónde es más barato. Por poner un ejemplo, ¿no? Pues hasta ahora había una comercializadora que en el año 2022 pues tiene que aportar al fondo 30 millones de euros, ¿no? Pues nosotros ya no se trata de que piense en 30 millones de euros, sino de pensar en megavatio hora. Usted, comercializadora, ¿cuántos megavatio hora tiene que aportar este año? Nos tiene que justificar al Ministerio. Pues, me lo voy a inventar, 1.000 megavatios hora. Pues esos 1.000 megavatios hora, seguramente conseguirlos y traerlos y justificarlos ante el Ministerio, seguramente, a mínimamente, o sea, con que lo haga un poco bien, va a ser mucho más barato. O sea, esos 30 millones de euros van a bajar. O sea, esos 1.000 megavatios hora, en lugar de costarle 30 millones de euros, pues le costará 18 millones, 19 millones. ¿Y qué hace con esos 19 millones de euros? Pues es una cartera, es un portfolio de inversiones. Esa comercializadora va a ir con su cartera de 19 millones de euros diciendo, bueno, y aquí va a ir con esa cartera de inversiones, lo que va a ir es tomando decisiones, y por eso se devuelve el protagonismo al sector, ¿no? Diciendo, oye, a mí, ¿dónde consigo más ahorros? Invirtiendo en una mejora tecnológica industrial, en un sistema de gestión de procesos de ahorro industrial, o en residencial, en una comunidad de propietarios, o en el transporte, pues en temas a lo mejor de puntos de recarga, o a lo mejor, no sé, en centros comerciales, en el ámbito terciario, o en hoteles, o en la agricultura. No está cerrado, no es un números clausus cerrado, pero ya digo, hay que hacer cálculos y es el sujeto obligado el que decide conforme a ese portfolio de inversiones, esos 19 millones. También me estoy inventando, o sea, aquí que nadie me lo tome, yo sé que se está grabando y esto se puede. Yo que soy abogado sé que muchas veces me han dicho esto va a ser utilizado en tu contra, ¿no? Pero que he puesto un ejemplo de ratios económicos, ¿no? De esos 30 millones, que es una cifra real, que hay una comercializadora que este año tiene que aportar 30 millones de euros. Pero con los CAEs su coste bajaría a 19. Indirectamente también bajarían los costes en factura, la factura de cliente final, ¿no? Vale, seguimos. ¿Qué
¿qué es un certificado de ahorro, ¿no? Y es lo que decía antes, que hay que diferenciar de los certificados de eficiencia de edificios, ¿no? Pues es un documento que certifica un ahorro de cantidad de energía, ¿no? Por un lado está pensado para satisfacer esas obligaciones que explica ahora, pero también es un activo económico. Es decir, una vez que se certifica esa actuación de ahorro, ese certificado tiene un valor económico y ese certificado es objeto de trading, es objeto de compraventa en un mercado bilateral, un mercado OTC, ¿no? Permite mejorar el rendimiento de las inversiones, con lo que explica antes, el ejemplo que he puesto antes, ¿no? O sea, si yo como sujeto obligado, pues hasta ahora estoy aportando 30 millones, con esta capacidad de inversión y tomando las decisiones óptimas desde un punto de vista económico y energético, pues puedo mejorar, ¿no?, este rendimiento. Activa las ofertas de eficiencia, ¿vale? Y potencialmente está abierto también a otros productos, ¿no? Energía primaria, CO2, bueno, mercados derivados, ¿no? ¿Qué no es un CAE? Esto es importante. La definición matemática siempre ayuda a establecer o a acotar, ¿no? No es una tasa, no es un impuesto, no es el certificado de eficiencia de edificios que he dicho antes, tampoco no hay que mezclarlo con los derechos de emisión del mercado de CO2, no es una subvención, pero es compatible con subvenciones. Es compatible con subvenciones. Y aquí aprovecho para introducir una figura que está en el proyecto de Real Decreto, que son los delegados, ¿no? ¿Y cuál es la lógica de los delegados? Pues lo empezamos a pensar hace ya tiempo, porque el sector nos lo transmitió. Hubo comercializadores que nos dijeron, que me dijeron, mira, Jacobo, yo llevo muchos años vendiendo energía y soy experto como comercializador, en este caso era del ámbito eléctrico. Me dijo, mira, yo sé vender energía, pero no sé ahorrar. Entonces, todo esto se lo conté hace más de un año a esa empresa y me dijeron, mira, está muy bien lo que nos cuentas, pero yo prefiero pagar y me olvido, ¿no? Entonces, claro, yo lo pensé y dije, bueno, vale, pues vamos a pensar una figura que te lo dé llave en mano. Porque, claro, lo que es imbatible son los datos, lo que he dicho antes, ¿no? Y aquí vuelvo a mi mensaje. Vector climático, tecnología, monetizar, datos. Yo le puse los datos sobre la mesa y, claro, ya me miró. O sea, esto es lo que tiene haber trabajado en el sector privado, ¿no? Te pones en sus zapatos y te dice, me interesa. O sea, si me estás hablando de que bajo de 30 millones a 18, me interesa. Entonces, claro, me interesa y pensamos en la figura del delegado diciendo, mira, lo que te puede interesar también es, si tú tienes ese conocimiento, ese expertise en ahorrar energía, vamos a crear una figura, pero vamos, que no lo hice por esa comercializadora, que vimos el ejemplo francés, vimos el sistema francés y vimos que funcionaba y pensamos en la figura del delegado con esa mentalidad de decir, oye, quien no sepa, quien no tenga esa capacidad o las herramientas, el delegado se lo puede dar hecho. Y de hecho, los sujetos obligados se pueden acreditar como delegados. Vamos, no tiene sentido, pero pueden ser delegados también, ¿no? Vale, bueno, era para introducir esta figura. ¿En qué sectores, qué estructuras tienen los certificados de ahorro energético, los CAEs? Pues bueno, por resumirlo mucho, ¿no? Sectores, y aquí repito, no es un número cerrado, el catálogo, y el catálogo, bueno, ya que estamos hablando con el sector, os digo que el catálogo está abierto, lo estamos haciendo ahora y estamos trabajando con bastantes asociaciones, ¿no? Por supuesto con ANESE, pero lo digo porque ayer estuve en una reunión con otra asociación y vamos, parecía que estaba inventando la rueda. Me dijeron, pero bueno, entonces les expliqué y para un ámbito muy concreto, para una tecnología muy concreta, nos dijeron, oye, vamos a calcular los parámetros de una posible ficha. Y dije, oye, estamos abiertos. No quiere decir que después el Ministerio apruebe esa ficha concretamente, pero oye, vamos a tener un abanico de fichas lo más amplio posible y que se aprueben las que después por política energética pues sean las necesarias, ¿no? Bien, pues lo digo porque, a diferencia del proyecto de Real Decreto, que ya está ultimado, que ya está cerrado y a la espera de elevarlo, con esto respondo a la pregunta de Luisa, a la espera de elevarlo a Consejo de Ministros, el catálogo todavía lo estamos haciendo, ¿vale? También está en elaboración la orden ministerial de desarrollo del Real Decreto que sacamos a audiencia este verano, ¿no? Y hemos recibido bastante alegaciones muy útiles. Y esa orden también sigue su curso de tramitación y esperemos también que se pueda aprobar lo antes posible, ¿no? Y finalmente, la plataforma. La plataforma no es un elemento regulatorio, de hecho no es obligatoria y también fue iniciativa del Ministerio. El decir, bueno, ya que la competencia es compartida, ya que hay muchos operadores que están interviniendo y hay un mercado,
esto tiene que ser ágil, porque si no vamos, o sea, si funcionamos con una lógica más de registro, lógica del ministerio, nos atascamos, ¿no? Entonces, en la plataforma lo que queremos es operar de manera telemática, operar de manera digital. La competencia la compartimos con las comunidades autónomas. Esto, bueno, pues como lo sabéis, y bueno, está aquí representada en la Comunidad de Madrid, competencialmente pues trabajamos con las comunidades autónomas y también hablando con ellas lo que les propusimos es decir, mira, por supuesto, con máximo respeto a vuestra competencia, lo que queremos es facilitar el trabajo técnico, es decir, respetando la competencia administrativa y la capacidad de decisión que tiene que tener la comunidad autónoma para hacer ese primer checking del certificado, es decir, apruebe el certificado. Lo que queremos es que en la plataforma la comunidad autónoma tenga ya todos los elementos técnicos de decisión. Es decir, cuando le llega el expediente, ya ha habido un verificador independiente que ha chequeado el proyecto, que ha chequeado esos ahorros conforme a la ficha del catálogo. Pues, por ejemplo, una comunidad de vecinos, ¿no? Que antes hemos hablado de rehabilitación energética de edificios y también del ámbito residencial. Pues un ejemplo de CAES en una comunidad de vecinos sería el siguiente: pues va un sujeto obligado o un delegado, localiza una comunidad de vecinos. Bueno, lo lógico sería que localizara muchas comunidades de vecinos, porque es una actuación estándar y la puede repetir, ¿no? Pero localiza una comunidad de vecinos y les dice, oye, mira, aquí me interesa, pues en la envolvente, cambiar la envolvente, poner unas placas en el tejado y poner algo de climatización. Calcula los ahorros y lo que hace es comprar los ahorros a la comunidad de vecinos. Y eso en el proyecto de Real Decreto está previsto como un convenio, ¿no? Entonces, ese sujeto obligado o el delegado le compra los ahorros y es la financiación que recibe en la comunidad de vecinos para actuar energéticamente y hacer esa inversión en la envolvente, en la climatización o en la placa, en la solar térmica, ¿no? Una financiación que puede ser, bueno, pues más amplia, o bueno, que ya digo, puede ser un 50, 60, 80, que es compatible, dependiendo de los porcentajes, con subvenciones, y ahí estaría la clave. Entonces, una vez que se ha hecho la actuación, un verificador que ni siquiera se tiene que desplazar físicamente, ¿no? Un verificador que recibe el expediente, un verificador independiente, lo que hace es coger la ficha del catálogo, ver la actuación que se ha hecho y con todos los documentos pues va chequeando y en su caso lo aprobará técnicamente. Se incorpora el expediente y ese es el expediente que ya el sujeto obligado o el delegado en la plataforma lo presenta ante la comunidad autónoma. Entonces la comunidad autónoma, ya digo, les facilitamos en ese sentido el trabajo de ver que el verificador técnico pues ha comprobado las fórmulas y ha comprobado ese ahorro energético, ¿no? Y ya digo, el primer check sería de la comunidad autónoma, después en la plataforma nos saltaría al ministerio para hacer el segundo check y aprobar definitivamente el certificado. Habitualmente utilizo yo creo que Carlos lo conoce, un diagrama de flujo pero no lo he incluido para no extenderme más. Y donde explica todo el proceso, ¿no? Si alguno tiene dudas, que voy a dejar el buzón en la dirección de buzón de la subdirección, que nos pregunte y le damos más detalles. De hecho, ya digo, ese diagrama de flujo, vamos, lo he compartido en bastantes foros, o sea, yo creo que ya estará por Oceanía, ¿no? Yo creo que en Australia ya lo tiene, vamos. Vale. Bueno, en definitiva, y para no extenderme más, ¿no? ¿Por qué apostamos por los CAES, ¿no? Pues monetizar, y el tercer punto, ¿no? De los 4 ideas clave que he dicho al principio, pues aquí está, ¿no? Monetizar el ahorro, ¿no? Y hoy en día con los precios tanto de la electricidad como del gas es fundamental, ¿no? Flexibilizar, conseguir los ahorros a menor coste, ¿no? Nosotros como ministerio pues cumplir con la directiva, aumentar el mercado, ¿vale? Porque esto irá al mercado, ¿no? Bueno, y después generar otros beneficios no energéticos, ¿no? Bueno, otra idea otra figura que hemos incluido en el proyecto Real Decreto son las subastas, ¿no? Como un instrumento complementario, y que puede ayudar, sobre todo al principio, con un impulso financiero. Es decir, el CAES es compatible, o sea, es alternativo y es compatible con el Fondo Nacional, ¿no? O sea, es decir, aquel sujeto obligado que quiere seguir aportando dinero al fondo, pues lo puede hacer, ¿no? Con lo cual, hemos pensado también que el dinero que haya en el fondo pues es más ejecutivo y más eficaz pues organizar una subasta y en esa subasta pues lo que hacemos es maximizar los ahorros, ¿no? al menor coste posible. Esto es objeto en el Real Decreto nos hemos habilitado para organizar la subasta y los parámetros concretos de la subasta los regularemos en una orden ministerial, ¿vale? Una orden ministerial que todavía la estamos elaborando y saldrá audiencia pública y la podéis ver. ¿Es necesario que esté aprobada la orden de subastas para que funcionen los CAES? No.
No es necesario. ¿Qué es necesario para funcionar? Pues que se apruebe el Real Decreto CAES, es fundamental. La orden ministerial de desarrollo, que ya digo que es complementaria y está ya en una tramitación avanzada, y el catálogo. Esos son los 3 puntos. Después ya, para ser operativos, la plataforma, la plataforma sobre todo tanto al sector, al ministerio, como a los operadores y agentes que estáis interviniendo, pues ayuda mucho. Y un instrumento complementario y que pensamos que puede ser muy útil, sobre todo al principio, ¿no? Para dar un backup también financiero, porque la subasta se financia con el fondo, pues sería este instrumento, ¿no? Bueno, a partir de aquí, y yo os propongo, aquí estoy improvisando, y os propongo un trato, ¿no? Un pacto, ¿no? Pensando esta semana un poco lo que queréis poner, pues he hecho una revisión muy amplia de todo lo que estamos regulando, ¿no? O sea, yo creo que lo importante de los certificados, y a partir de ahora pues repaso lo que ya hay, ¿no? Lo que ya tenemos. Voy a ir muy rápido, a no ser que, bueno, no sé si habrá turno de preguntas o algo. No, si queréis preguntarme, pero también para no ser pesado, aquí voy muy rápido, ¿vale? Porque yo creo que ya lo conocéis y ya está en vigor, ¿no? No tiene más novedad. Un poco, bueno, pues el 390 que ya he hablado antes, el geoportal. El geoportal no es regulatorio, es una iniciativa institucional que lo hicimos sobre todo pues para facilitar, ¿no? Facilitar como una herramienta, por un lado, de gestión y de comunicación. Es decir, que se sepa, ¿no? Cuántos certificados hay y un poco una activación de demanda del certificado, ¿no? Y hemos empezado con un proyecto piloto en Castilla y León. Si me preguntáis por qué Castilla y León, era porque la gestión de los datos era más fácil, ¿no? Pero ahora mismo en estos momentos estamos también pues haciendo todo lo necesario para ampliarla a otras 11 comunidades autónomas, ¿vale? Porque el proyecto con Castilla y León, la verdad es que lo publicamos a principios de agosto y el reporte de datos y de funcionamiento es bastante muy positivo. También las autoridades de Castilla y León pues nos transmiten que les llegan, observaciones muy positivas y está, pues sirviendo para que el ciudadano de a pie lo conozca. Y sobre todo, también conociendo cómo es nuestro país, tiene un efecto muy importante, ¿no? Porque alguien entra, ve su vivienda y se compara con el vecino y dice, ahí va, que el vecino tiene esta calificación y es B. Y es que yo o no tengo nada o tengo una E. Entonces, eso activa la demanda que no veas, ¿no? La gestión de... bueno, no sé, no voy a definirlo, esta vez no voy a definirlo, pero bueno, eso ayuda. Y quería, pues eso, enunciarlo y que lo conozcáis, ¿no? Seguimos en el ámbito de los edificios, el RITE. Aquí solamente enunciaros que tenemos que regular el RITE 2. Ya han terminado, la fase de grupos ya terminó. Muchos de vosotros estuvisteis trabajando ahí a través de asociaciones y tenemos pensado, sobre todo, pues a comienzos del año que viene, en enero, pues empezar la tramitación y lo veréis también en audiencia pública, ¿no? El 736, aquí lo anuncio, sobre todo por la modificación reciente que ha habido con el decreto ley, el 18/2022, con la nueva TUR y la obligación de instalar contadores, ¿no? Y os animo a que, como vosotros como asociación lo extendáis, ¿no? Al ámbito de la movilidad, para que seguramente lo conocéis, ¿no? Aquí se mezclan tanto programas de ayudas a través de DIDAE como regulación que ya está en vigor, ¿no? El decreto 56, simplemente esto, pues ponerlo, ya te digo, como un aviso, ¿no? de fruto de la directiva, pues tendremos que actualizarlo por los parámetros, sobre todo la revisión de la directiva, pues nos cambia el objeto, ¿no? El scope. Y ahora pues nos vamos a centrar en el consumo, ¿no? También definiciones, habrá que mejorar las definiciones y ver todo lo que está ahí, ¿no? Tanto la definición del proveedor, la promoción de las redes de calor, importante, ¿no? Y estas figuras del contrato pues habrá que actualizarlas, ¿no? El alumbrado, pues también está ahora en tramitación un Real Decreto. Sabéis también que en el Decreto Ley 18/2022 pues se incorporó un anexo, la ITC 01, o sea, se actualizó, ¿vale? Y aquí también, pues es un ámbito, las luminarias, que por cierto está en la guía. En la guía 2022 hay un sector de tecnología donde se habla de las luminarias, ¿no? Y de hecho hay un proyecto que me ha gustado porque creo que era la luminaria solar, que mezcla generación con baterías, con controladores, muy interesante, la verdad. Y acabando, ¿no? Los retos que tenemos, ¿no? Pues básicamente el reducir el consumo de energía final, pero reducirlo pues con cabeza, con instrumentos sólidos
y alcanzando el objetivo ambicioso que tenemos, ¿no? Monetizar los ahorros, también, bueno, sectores como el transporte es importante, el ámbito de los edificios, el ámbito industrial, el ejemplo o ser ejemplares en el sector público y, por último, bueno, pues empoderar al ciudadano que es lo que decía antes, ¿no? Que tiene más capacidad de decisión y más información, ¿no? Pues nada, acabo con esto. Muchas gracias. Me escapaba de... Sí, sí. Me llamo José Luis. Vale, Jacobo, ¿verdad? Yo trabajo en una entidad financiera y cuando has comentado la idea que habéis tenido del delegado en comunidades de propietarios, nosotros esa idea ya la tuvimos hace tiempo y ya la estamos haciendo. Y entonces has comentado que va un delegado a una comunidad de vecinos, le explica la eficiencia energética que puede tener con una serie de actuaciones en su comunidad y esa eficiencia, ese ahorro, se monetariza, se transforma en un ahorro y se le da a la comunidad ese dinero, se le entrega a la comunidad de vecinos ese dinero. Y mi pregunta es, ¿eso es compatible con los fondos, con las subvenciones de Next Generation y todo? ¿Y con las subvenciones que actualmente existen? Es decir, que la comunidad podría tener la subvención de los fondos y al mismo tiempo... Sí, sí, pero acotándolo y siendo ordenados tanto en el Ministerio como después los que gestionáis tanto esa subvención como esa actuación CAES. Entonces, y me explico. O sea, para empezar, el delegado se tiene que acreditar y, de hecho, la acreditación, bueno, lo habéis visto en la orden ministerial que sacamos a audiencia este verano, la acreditación es exigente. Y esto, bueno, es discutible y ha habido observaciones y alegaciones donde nos dicen que, bueno, que bajemos un poco pues la exigencia, ¿no? Yo por ahora, y pensando desde un punto de vista técnico, no digo que vaya a ser así finalmente, porque también intervienen muchas opiniones y además es muy sano que se opine tanto, no solamente desde el sector, sino también otros ministerios, ¿no? Yo creo que la acreditación tiene que ser seria para que los que entren de verdad. Y entren de verdad también para que después los proyectos no se queden a medio ejecutar, como nos ha pasado en otros sectores, y aquí estoy pensando en renovables, ¿no? Y eso por un lado, o sea, hay una acreditación seria. Y una vez que te acreditas, lo que se recoge en el proyecto de Real Decreto es la figura del convenio, muy simple. O sea, es un convenio con el propietario de los ahorros. Aquí, ¿quién tiene el ahorro originariamente? La comunidad de vecinos. Pero si vas a una industria, o sea, imagínate que localizas una empresa o un ámbito industrial donde tú como delegado o como obligado, bueno, estás pensando más el delegado, ¿no? Te veo más perfil delegado, ¿no? Desde aquí. Bueno, pues como delegado, tú como delegado dices, es que me interesa, es que ahí hay un gap, ahí hay un potencial de ahorro tremendo en esta industria concreta. ¿Vale? Pues vas a la industria, negocias con ellos y se plasma en un convenio. El convenio es muy sencillo, nosotros no entramos al convenio, nosotros decimos cuatro cuestiones básicas de lo que tiene que haber ahí, ¿no? Pero lo que se formaliza y queda por escrito es un poco decir, oye, yo te compro el ahorro, te doy un dinero para comprarte ese ahorro. Y la clave, tú como delegado antes tienes que hacer los cálculos, de decir, tanto en la comunidad de vecinos como en esa empresa, esa tecnología industrial, de decir, oye, ¿cuántos ahorros voy a conseguir aquí y cuánto estoy dispuesto a pagar por esos ahorros? Volviendo a la comunidad de vecinos, que a lo mejor lo conoces más y es más sencillo, ¿no? Pues se puede decir, oye, por cambiarle, bueno, antes he puesto el ejemplo de envolvente, pero bueno, lo que quieras, puede ser climatización, la tecnología que tú quieras. Claro, la clave, el delegado actúa porque tiene un contrato con el obligado. Y es el obligado el que tiene el dinero. ¿Vale? O sea, el portfolio de inversiones, los 18. Y es el obligado el que contrata al delegado y le dice al delegado, oye, te voy a conseguir, o sea, el delegado le dice, mira, ¿tú cuántos, esos 1000 megavatios hora, ¿no? Que puse, te los consigo? Bueno, te los consigo yo y ahí, a partir del delegado, lo que tiene que calcular es esa inversión, o sea, esos costes y esa optimización y esa eficiencia, cómo la puede conseguir con el menor dinero posible. Entonces, a la comunidad de vecinos, lo que le hace es, por un lado, le compra los ahorros, le dice, mira, por cambiarte la envolvente son tantos megavatios hora, X. Yo estoy dispuesto a pagar por estos X. Y ojo, porque puede ir otro delegado que pague más, ¿no? Y ahí habrá competencia, que la competencia es sana, siempre es sana, ¿no? Y entonces, eso por un lado. Y por otro lado,
el porcentaje, claro, tú dices, yo te pago X, pero con ese X no se cambia toda la envolvente. A lo mejor supone vamos a ponerle un 60% de la financiación para cambiar toda la envolvente. Vale, pues es otro 40, hay un espacio bastante potente, vamos, hay un espacio para que entren las subvenciones, ¿no? O puede ser al revés. Y después aquí, es que tampoco me quiero extender porque no es mi campo y no lo domino, ¿no? Pero en el ámbito de la financiación, aquí hay mucho recorrido. ¿Por qué? Porque tú, incluso antes de que el sujeto obligado te transfiera los fondos, tú puedes haber negociado con una entidad financiera, ¿no? Lo que me has dicho antes, ¿no? Tú puedes ir de la mano de una entidad financiera que ya te ha adelantado esos recursos, ¿no? O sea, es decir, que después para invertir los flujos de caja, la capacidad de disponibilidad dineraria, se juega con eso y también se compite con otros delegados que dicen, ¿no? No sé si te he contestado. ¿Sí? Vale. Bueno, pues buenos días a todos. Gracias por vuestra asistencia, gracias a Jacobo y por esta casa, ¿no? Por el propio Ministerio, por la acogida, también a las palabras de Luis. Vamos a presentar este año la cuarta edición de la Guía de Tecnologías y Casos de Éxito. Y lo primero que decíamos es que cuando preparábamos también la presentación con el propio equipo decíamos, ¿qué conclusiones o qué vamos a contar, ¿no? De la propia guía? Pues la guía es que es un documento de referencia, es que se presenta por sí misma, ¿no? Vamos a tener un documento en los próximos años en los cuales vamos a consultarla reiteradamente, ¿no? Y eso es lo más importante quizás. Bueno, voy a hablar un poco del contexto energético, pero como ya vamos un poco regular de tiempo, vamos a decir, y mis predecesores han contado bastantes cosas, pues lo pasaré un poco por alto, ¿no? Nos centraremos luego, por supuesto, en los objetivos que queremos implantar en esta guía, la evolución de la guía de tecnologías, por supuesto, esta cuarta edición, alguna conclusión sí que sacaremos y, por último, una pincelada de un manifiesto en el que la asociación venimos trabajando desde hace tiempo. No entro mucho en el contexto, pero sí poner un poco dónde estábamos hace un par de años, cuando hicimos la tercera edición de la guía, qué nos ha pasado en estos últimos años. Hemos tenido el Clean Energy Package con sus objetivos, aquí los tenéis, tanto de reducción de gases de efecto invernadero, de consumo de energías renovables y de eficiencia energética. Vino después el Green Deal, luego tenemos los Next Gen, todo esto sobrado conocido, el Fit for 55 o Tormenta, como rebautizado esta mañana, el Repower y bueno, los datos del PNIEC, ¿no? Es verdad que, como muy bien decía Jacobo, ahora mismo está en revisión. Bueno, este marco estratégico que nos marcaba también Jacobo, decíamos actualización del PNIEC, la presentación, bueno, o mejor dicho, establecimiento de nuevos objetivos y políticas que está siendo para ellos, pero también para el propio sector, pues una vorágine, como todos bien conocéis, el mecanismo ibérico, el Real Decreto del 10/22, el 14/22 de medidas urgentes, el 17/22 también con medidas urgentes, en fin, y recientemente la presentación del plan de contingencia, el MAS-SE, y el último de todos, el 18/22, que todavía internamente casi que lo estamos digiriendo. Y traigo aquí esta presentación, esta gráfica, porque es muy ilustrativa. En el 2020, perdonad, no tengo zoom para hacerlo, pero básicamente ahí podéis ver cómo conseguimos la reducción del 2020, ¿no? El 20% de reducción de eficiencia energética, de energía primaria. Y dijimos que habíamos conseguido ese reto, ¿no? como país. Pero es que teníamos el COVID y hubo mucha planta, seguramente mucha industria, muchos de los que estáis aquí en el día a día peleando con vuestros propios clientes, sabéis que fue un año complicado. Tanto que el año 21 no solo nos redujimos más, sino que incrementamos casi un 6%. Estos son datos del propio Ministerio. Es decir, que esa última presentación, esa última slide de Jacobo, tenemos mucho por delante y muchas cosas que hacer. Y esperemos que, lógicamente, esta guía nos ayude para ello. El contexto y la estrategia que tenemos de la Unión Europea, pues clave, ¿no? Primero, eficiencia energética, por supuesto. Después, electrificación de la demanda en todo aquello que se pueda hacer. Y, por supuesto, bueno, lo decía también el Repower, pero ya venía de alguna forma concreta y específica, energías renovables, combustibles de bajas emisiones de carbono y todo esto más nosotros, ¿no? ¿Qué es nosotros?
por los consumidores de alguna forma, ¿no? La digitalización, hoy hablaremos de muchos casos de monitorización, de control, de BMS o IoT, plataformas. También, por supuesto, la infraestructura es necesaria, ¿no? Lógicamente, para viabilizarlo. Bueno, los objetivos ya, aquí sí paso a los de la propia guía. Bueno, los retos que nos marcamos edición tras edición de esta guía es el conocimiento al sector de nuevas tecnologías y aportar soluciones energéticas, apoyar y fomentar el modelo S bajo el paraguas de estas tecnologías para el ahorro y la eficiencia energética y recapitular, lógicamente, diferentes casos de éxito en múltiples sectores. Adicionalmente, en este caso concreto, pues también con el trabajo que venimos desarrollando desde la asociación, en este caso con la subdirección y con el propio ministerio, pues el desarrollo, ¿no?, del nuevo catálogo, bueno, pues esos trabajos colaterales que venimos haciendo pues también se ven reflejados en nuestra guía. Y por último, concienciar, ¿no?, concienciar a los profesionales un poco de qué tecnologías existen en el mercado que puedan reducir las emisiones de CO2. Bueno, en cuanto a la evolución de la guía de tecnologías, como decíamos al principio, es la 4ª edición. Y, oye, pues los últimos días decíamos, ¿cómo vamos? ¿No? Y nos falta alguna ficha, llamemos a alguno. Bueno, porque siempre tenemos el reto de no solo incorporar más y que tenga más páginas nuestra guía, que por cierto va a ser la última edición, yo creo, en físico y en papel, pero luego cuando salgamos todos a tomar un café, os daremos esa guía físicamente. Será la última porque no la haremos en papel, pero sí el reto, lógicamente, de reinventarnos y tener más, ¿no?, que pese más esa guía, que tengamos más fichas de tecnología. Me ha gustado, ¿no?, lógicamente, la palabra de eficiencia energética es tecnología. Y también casos de éxito. La parte de divulgación es necesaria. Y también, lógicamente, nos estamos reinventando. Cuando ponemos el número, son nuevas fichas de tecnología. Hay alguna concreta, creo que todavía persiste o perdura en el tiempo, pero casi todas son todas nuevas. Y también, por supuesto, los casos de éxito. Es decir, que enhorabuena a todos los que participáis en esta edición, porque es un reto volver cada 2 años a incorporar nueva tecnología cuando sabemos de la dificultad que eso conlleva. Bueno, en cuanto ya a la propia guía, vamos a hablar de que, bueno, hemos incorporado en la estructura de esta guía algo novedoso. Hemos hablado primero de los casos de éxito. Siempre creo que queremos, en el grupo de trabajo de tecnología, pero también del sector, que la divulgación, los best practice son necesarios, ¿no? Y por eso los traemos siempre al principio de ello. Por supuesto, esas las fichas de tecnología y, bueno, como es la 4ª edición, hay tecnologías que siguen vigentes, que son actuales, que siguen estando y que, ¿por qué no?, mantenerlo en algo novedoso como incorporamos en esta edición, que es ese glosario de tecnologías. Por supuesto, lo último, bueno, pues oye, todos los expertos que aparezcan aquí, lógicamente, para que podáis contactar con ellos, que es de ellos, ¿no?, lógicamente, al final, el esfuerzo que han realizado. En cuanto a los sectores analizados, bueno, pues aquí veis un poco que principalmente privado, ¿vale? Tenemos un caso concreto de algún ayuntamiento, pero el resto es todo privado y sí, efectivamente, bueno, es un poco más o menos los sectores en los que venís trabajando y venimos desarrollando las empresas de servicios energéticos, residencial, terciario e industrial. Perdonad, también aquí tenéis un poco la localización del emplazamiento donde se han realizado estos casos de éxito, que como podéis ver, pues prácticamente cubrimos todo el espectro nacional, pero también a nivel internacional como Bélgica, Italia o incluso Reino Unido. Con lo cual, bueno, pues habla también de la internalización de nuestras empresas. Y ya entrando en detalle, pues lo que hemos hecho es un poco, bueno, lo veréis un poco y el detalle todos ellos lo tenéis en la propia guía, pero si hablamos del sector residencial, pues hablaremos de bombeo eficiente, de cambio de calderas de gasoil y gas natural, de rehabilitación energética del envolvente. Ya empezamos también otra vez con la transformación digital y automatización. Datos relevantes, por sacar algún caso concreto, pues oye, ahorros de energía eléctrica en torno al 20%, de energía térmica entre el 18 y el 55%, e incluso también, oye, pues lo hemos traído aquí porque es novedoso también la construcción, una nueva construcción, por ejemplo, de un edificio Passive House, ¿no? Bueno, aquí tenéis también nuestros colaboradores o todas las empresas que han trabajado en el desarrollo de cada uno de los casos de éxito o que los han realizado. Si pasamos al terciario, pues hablaremos de climatización eficiente, vamos a hablar mucho de gestión del dato, ¿no? Pero lo único que
lo más interesante va a ser también dónde se realiza ese dato. Y hablaremos en una escuela universitaria, hablaremos también de confort en el caso hotelero, por ejemplo, en un contrato de servicios energéticos en un ayuntamiento, proyectos de eficiencia energética en edificios en club de tenis, pero también en gestión energética en edificios de oficinas, en un hospital, iluminación en un parking o cambio de motores, por ejemplo, en una cadena de retail. Es decir, como veis, el amplio espectro, digamos, de trabajo a nivel terciario que se están desarrollando y con todo tipo de temáticas. Bueno, en cuanto a energía eléctrica, entre 30 y 68%, lógicamente dependerá de la actuación, de la tecnología que se haya empleado y también de dónde partíamos de base, y el ahorro energético pues entre el 14 y el 67%. No me quedo con esos datos, lo que me quedo es que son casos reales, ¿no? Esto es lo más importante. Son casos que están ejecutados. Le llamamos de éxito porque es un éxito llevarlo a cabo y poder demostrar el ahorro real, ¿no? Y por supuesto aquí también veis todos nuestros socios, todos nuestros miembros que han desarrollado todos estos casos de éxito. Por último, hablando del sector industrial, pues igual volvemos otra vez a lo mismo, pero ya metemos cosas novedosas, por ejemplo, el tema de la generación distribuida o una microgrid en una planta industrial, un parque solar fotovoltaico en una fábrica alimentaria, mejoras del sistema de bombeo en una planta desaladora de agua, en una industria cerámica una recuperación de calor o la renovación ya muy específico, concreto, de detalle de proceso de equipos de extrusión de goma en una planta de automoción. Es decir, que la eficiencia energética no solo es algo colateral, ¿no? Digamos, o la parte de servicios, sino también ya tenemos que entrar para ayudar a estos usuarios finales, lógicamente, en la parte de proceso. Aireación de fábrica alimentaria o un sistema de iluminación en una industria siderúrgica y minera. Datos relevantes, pues energía eléctrica 55-88%, ahorro energético entre 30-40%, y una vez más aquí todos nuestros socios que han ido colaborando o que nos han traído sus casos de éxito. Entramos ya en la parte de las fichas de tecnología. En este caso, decíamos antes, hemos incorporado más fichas de tecnología en varios sectores, concretamente 26, y vamos a hablar por ponerlo en grupos, ¿no? Que también incluso así lo hemos trabajado con el tema de los grupos de trabajo del catálogo, en diferentes actuaciones, en aislamiento, en envolvente, en generación, almacenamiento y consumo de electricidad, como muy bien decía Jacobo, un caso concreto, también una ficha técnica, de hidrólisis. Hablaremos también de iluminación, monitorización y control, también una vez más recurrente el tema de los motores y también redes de fluidos. Si nos vamos ya entrando en detalle en cada una de esas actuaciones, cuando hablamos de aislamiento envolvente, pues hablamos de rana de roca para aislamiento envolvente en un edificio o en la cámara de aire, los fabricantes en este caso que aportan esta tecnología. Si hablamos de generación, almacenamiento y consumo de electricidad, pues hablamos de solar fotovoltaica, hablamos de control en esta microgrid, también en nuestros asociados que aportan esta solución, la hidrólisis térmica que decíamos anteriormente, también el socio que lo desarrolla. Y si hablamos de iluminación, pues aquí también tenemos un grupo de trabajo bastante potente. Ya traemos pues temas de luminaria solar, la luminaria 3D, con la ad hoc, ¿no? Podríamos decir, el poste inteligente o sistemas de control de iluminación. Es decir, que aunque sabemos que el LED es novedoso, que ya lleva muchos años en desarrollo y tecnología, pero están también evolucionando a temas novedosos, y aquí aparece todos los tecnólogos que han aportado en este caso esta guía de tecnología. Si hablamos de fichas de tecnologías, hablamos de monitorización y control, y aquí, bueno, pues lo que decíamos, ¿no? Más que qué opciones hay o qué están trabajando, yo destacaría desde el microdetalle, podríamos decir, como podría ser una zonificación en control residencial, hasta lo más amplio que es la gestión, monitorización, control y gente, es decir, absolutamente todo, ¿no? Usando, en este caso, plataformas IoT de gestión energética o combinando con climatización o incluso sistemas de vigilancia para, en el concreto específico también de batería de condensadores, ¿no? Aquí veis que hay un montón de fichas de tecnología porque, desde luego, es necesario. Y traemos aquí, destacamos que casi el 40% de las fichas de tecnología, ¿vale? Una vez más, es más novedoso porque hablamos siempre de esa parte de monitorización y control. Es necesario medir, es necesario saber y usar esa energía para poder hacer una actuación de eficiencia energética o de cualquier actuación que estemos haciendo de descarbonización.
Motores, bueno, pues aquí vemos un par de sistemas, de tecnología inteligente también, un sistema de motor, más Motor System, o también temas recurrentes y novedosos, como siempre son el tema de los variadores. Nuestros fabricantes, en este caso, o socios, que traen esta tecnología. Cuando temas de redes de fluidos, pues igualmente, vamos a ver en la propia guía, temas de bombas de agua, de alta presión, de climatización por superficie radiante, equilibrado por temperatura, estaciones de intercambio de energía. Y como decíamos al principio, en esta estructura de esta guía vamos a ver por primera vez un glosario de tecnologías que recoge todas aquellas actuaciones que se han venido recogiendo, digamos, en las 3 ediciones anteriores y que también vais a poder consultar, y si queréis más detalle tendréis que ir a la guía correspondiente, ¿vale? Por último ya, conclusiones. Bueno, ¿qué pretendíamos con esos objetivos marcados y qué vamos a conseguir, ¿no?, con esta tecnología? Bueno, que aporta conocimiento técnico al sector, nos queda claro. De hecho, las empresas de servicios energéticos se nutren, lógicamente, de ese conocimiento y de esa tecnología para implantar en sus soluciones. La divulgación del modelo S a través de los casos de éxito es necesario, ¿no? Yo creo que vienen recogidos, los priorizamos en la propia publicación que realizamos, y creemos que, lógicamente, qué mejor que ver lo que se está haciendo en otro sector para poder implementarlo, ¿no? Y por eso también el enriquecimiento de los diferentes sectores en los que se han traído. Bueno, decimos tecnologías que ayudan y fomentan la creación del catálogo de los CAEs. Es necesario, lógicamente, ¿no? Y bueno, se ha ido en paralelo, muchas de las fichas no están recogidas en los catálogos y seguramente mucho del trabajo que también se está haciendo en el propio catálogo, pues aquí no aparezca la ficha, pero desde luego es el mismo grupo de trabajo que está trabajando, ¿no? Y destaco que hay más de 20 empresas que han venido desarrollando desde el mes de marzo, que parece que hace ya un mundo, pero ya son como unos 7 u 8 meses desarrollando también o aportando su granito de arena para el tema del catálogo. Y por último, bueno, un dato, no es relevante en este caso, pero bueno, que sepáis que solo con los casos de éxito que hemos traído aquí, pues se han evitado más de 73.000 toneladas de CO2 con estos casos concretos y específicos. Bueno, una pincelada, es off the record, lógicamente, de la guía, pero sí que quiero que lo conozcáis, porque con este evento también vamos a impulsar este manifiesto del think tank que tuvimos en la asociación, en la cual, bueno, pues a través de una representación de nuestros socios analizó el impacto de la situación actual en la transición energética y se constituyó a finales de abril, en la cual se elaboró un manifiesto. Este manifiesto recoge 11 puntos principales, ¿vale?, en los cuales, bueno, hablaremos y os lo iremos enviando al sector. Muchos de nuestros socios ya se han adherido a este manifiesto, pero bueno, con esta pequeña presentación sí que queríamos hacerlo. Temas no destaco ninguno, pero bueno, por hablar de neutralidad tecnológica, de concienciación de la descarbonización o formación de capital humano, por ejemplo, son retos que tenemos como sector y queremos traerlos en este manifiesto, ¿vale? Y por último, bueno, pues quienes ya forman parte de este manifiesto, quienes nos han autorizado, lógicamente, para la firma de esta Constitución, pues aquí veis constituyentes y adheridos, pues tenemos ya más de 30 empresas adheridas a ello, y a partir de este momento pues empezaremos, lógicamente, a abrirlo al sector para que el sector tenga cada vez más oportunidad de conocerlo, adherirse y luego presentarlo, por supuesto, a las autoridades correspondientes para trabajar en conjunto con ellos en el desarrollo de esta idea. Y por último, aquí tenéis nuestra guía, que por supuesto ya os la podéis descargar y lógicamente luego te pasaremos a la presentación. No sé si tenemos alguna pregunta, pero bueno, si no lo tuviésemos, pues yo pasaría directamente ya a los casos concretos y específicos, a la presentación de los diferentes patrocinadores del evento. Y si no hay ninguna pregunta, que entiendo que no hay, pero bueno, si hay alguna, pues es el momento. Daros las gracias y esperemos que la guía, desde luego, cumpla las expectativas que se marcaron, no solo en el grupo de trabajo, sino también dentro de la propia asociación. Con esto termino y doy la palabra, en este caso, a Elías Gómez, que es Senior Manager en Energía, Eficiencia Energética, Sostenibilidad, el grupo BBA, y nos va a hablar de energía, sostenibilidad, negocio o necesidad. Hasta ahora, gracias.
nada, muchísimas gracias por la invitación y participación. Y mientras cargan la presentación, claro, cuando me pedían, oye, como BBVA, a ver si podéis exponer un caso ejemplo. Y yo me sale más cómo BBVA está transformándose para ser el banco. Nos gustó un eslogan que hicimos hace 2 años de el banco de la eficiencia energética. Es decir, entendemos en BBVA, igual que la década anterior hicimos una transformación que bien conocéis todos para ser el banco de la digitalización, nos ha permitido estar en una posición muy relevante. Vimos claramente que el nuevo posicionamiento de una entidad financiera tiene que estar ligado a la sostenibilidad. Entonces, en esta presentación lo que quiero contaros un poco, más que como caso, cómo nos estamos transformando y cómo estamos creando